Bienvenido al Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo Podcast. Es un placer saludarte y quiero agradecerte y a la vez felicitarte por estar invirtiendo un tiempo muy importante para tu crecimiento y estar acompañándonos, escuchándonos a través de un episodio más de Líder Trascendental Podcast. Generalmente en este momento le daría la bienvenida a mi compañero, a mi colega, a mi amigo Luis Enrique, pero en esta oportunidad está nuevamente con un compromiso, así que le deseo éxito donde se encuentra laborando y quiero que aprovechemos esta oportunidad para conversar, para compartirte algo que está fraguándose, que está siendo muy importante en mi corazón y que ha sido siempre parte de mi estilo de vida. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes el poder detrás de la persistencia. 4 puertas para forjar tu destino. Si miramos en todo el mundo, en cada industria, en cada cultura, hay una tendencia consistente, es un común denominador entre las personas exitosas y es esa tendencia y la capacidad de perseverar. Es la capacidad de ponerse de pie y dar un paso adelante cuando todos los demás se sientan, cuando todos los demás se dan por vencidos. Nuestros más grandes líderes, nuestras más grandes figuras como Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., el coronel Sanders, el famoso fundador de Kentucky Fried Chicken, Steve Jobs, entre otros, algo que tuvieron en común. Ese común denominador fue esa manera asombrosa, esa manera increíble de continuar perseverando, de ser persistente. Esto no siempre es natural, no es siempre algo que todos los seres humanos lo reflejamos en todo momento y que realmente en cada instancia, en cada experiencia lo sacamos a flote. Esto significa que la persistencia es más a menudo una elección, una decisión, más que una capacidad, una habilidad con la que nacemos. Es una elección, una decisión que debemos de tomar. Es cuestión de creer en uno mismo y encontrar una manera de llegar al resultado final, de visualizar qué es lo que realmente deseas. Cuando las 3 primeras estrategias fallaron, es decir, o mejor dicho, cuando la estrategia más famosa que existe, ¿sabes cuál es? Esa que dicen, y a la tercera es la vencida. Y todo el mundo tira la toalla a la tercera, y esa es la estrategia más común que existe en los seres humanos. Tomemos a Abraham Lincoln, por ejemplo. Fracasó en los negocios a la edad de 21 años, fue derrotado en una carrera legislativa a los 22 años, fracasó nuevamente en los negocios a los 24, superó la muerte de su esposa a los 26, tuvo una crisis nerviosa a los 27, perdió una carrera en el Congreso a los 36, a los 34 años también, perdió una carrera en el Senado a los 45, no pudo convertirse en vicepresidente cuando tuvo la oportunidad, cuando tenía 47, perdió otra carrera del Senado a los 49 y finalmente fue elegido presidente de los Estados Unidos de América a los 52 años. Imagínate cómo se vería Estados Unidos sin alguien como Abraham Lincoln formando parte de su historia. Para mí, ha sido uno de los presidentes, ha sido uno de los líderes más notables que la historia humana nos ha regalado. Está también la famosa historia de Thomas Edison, intentando 9.999 veces para perfeccionar ese bombillo y no pudo hacerlo. Alguien dijo, vas a tener 10,000 fracasos y vas a continuar intentándolo. Y él respondió, no fallé. Acabo de descubrir otra manera de no inventar la bombilla eléctrica. Una manera más en la que no va a funcionar hasta que llegue ese ideal número donde realmente culminó dándole forma, inventando a la perfección el bombillo que ahora conocemos. Eligió cómo percibía sus experiencias previas y decidió no percibirlas como fracasos. La pregunta acá es, ¿cómo percibes tus experiencias? ¿Cómo percibes aquellas instancias que son dolorosas, aquellas instancias que a lo mejor resultan no como las habías visualizado, no como las habías planificado? ¿Qué tal el coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, uno de los restaurantes de comida rápida más grandes y emblemáticos en Estados Unidos? Era un militar retirado y no tenía nada a su nombre, excepto la receta del pollo que su madre le regaló. Entonces, ¿qué hizo? Sacó su viejo auto deportivo
y comenzó a conducir de restaurante en restaurante. Su intención era vender la receta de pollo, pero fue rechazado una y otra vez. Se cuenta en la historia que fueron alrededor de 1,007 veces antes de recibir su primer sí. Ese sí es lo que hizo posible que sucediera y que naciera lo que conocemos ahora como Kentucky Fried Chicken. O hablemos de Steve Jobs. Tú ya has visto innumerables películas, quizás has leído las biografías, donde tuvo demasiados desafíos. Fundó su propia empresa y fue despedido de su propia empresa. ¿Puedes imaginarte eso? Podría haber permitido que esto lo detuviera, pero en su lugar regresó a Apple y fue votado nuevamente como presidente de Apple. Creó el iPod, creó el iPhone y una nueva línea de computadoras Mac. Y quizás yo no sea como tú en los negocios donde eres fan número uno de los dispositivos Apple. Yo no uso Apple, pero sí reconozco el prestigio, reconozco la calidad que tienen a nivel mundial. O quizás hablemos de personajes de la Biblia. Como hombre de fe te puedo mencionar muchos, entre ellos Josué, Ana, Job, Jeremías, Nehemías, Pablo y el mismo Jesús. Vivos ejemplos de persistencia y de perseverancia. De eso vamos a estar conversando cuando regresemos. Así que, ¿qué tal si tomas papel y lápiz? Tomas tu taza de café por ahí, tu vaso de agua, o quizás te pones cómodo, inicias esa actividad con la que regularmente escuchas nuestro podcast. Quizás caminando, quizás corriendo, quizás meditando. No sé qué es lo que haces adicionalmente al escuchar un podcast, pero quiero acompañarte, quiero que me escuches. Regresamos en unos segundos. Bien amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar escuchando. Mientras seamos persistentes en nuestra búsqueda de nuestro destino más profundo, de aquello que anhelamos tan profundamente, de aquello que visualizamos, que consideramos que es parte del propósito de existencia final, continuaremos creciendo, continuaremos forjando ese camino, esa senda que nos irá dando forma al líder que va a ser posible que ejecute ese propósito de existencia y sobre todo que vivamos ese destino a través de cómo lo forjamos en este viaje llamado vida. No podemos elegir el día o la hora en que floreceremos o elegir el momento en que recibiremos ese objetivo o que conquistaremos esa meta de una manera plena, pero sí sucederá en su propio tiempo. Simplemente necesitamos perseverar, necesitamos continuar con esa persistencia. Si estuviera viéndome en este momento, tengo acá una espada medieval en mi oficina. Una espada medieval hecha de acero inoxidable. Cuando escuchas que algo está hecho de acero inoxidable, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Quizás durabilidad, quizás resistencia, quizás fortaleza. Bueno, déjame decirte que esta espada de acero inoxidable no está hecha de acero. Acero se llama la aleación que termina dándole forma a esta espada para que sea tan fuerte, para que sea tan durable, para que sea un elemento, un instrumento que es inoxidable. Pero en realidad, esta espada está hecha de hierro en su gran mayoría. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Acá tengo también en mi escritorio un tornillo. Está hecho de hierro y con estar expuesto a las inclemencias del tiempo, con estar expuesto al oxígeno, al aire, al sol, al agua, comienza a corroerse muy rápidamente. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre esta pieza, este instrumento de hierro y esta espada de acero inoxidable? Una pequeña cosa. El acero inoxidable no es un elemento como el hierro. El hierro es el segundo metal más abundante que hay en la corteza terrestre, ¿sabías? Solo detrás del aluminio, y es el cuarto elemento más abundante de la Tierra a la vez. Solamente detrás del oxígeno, el silicio y el aluminio. El hierro es lo que más abunda en la corteza terráquea, pero es corruptible. Se corroe rápidamente con las inclemencias del tiempo. ¿Pero qué es lo que hace el acero inoxidable ser lo que es? Una pequeña aleación, un pequeño elemento agregado a ese hierro corruptible. Y se llama carbono. El acero inoxidable no es más que el agregarle alrededor del 2% de carbono al hierro oxidable, al hierro que se corroe. Y esa pequeña aleación, al agregarle
carbono al hierro hace que el acero inoxidable comience a darle forma a instrumentos como esta espada, a instrumentos como herramientas, o quizás las veas en diferentes partes como en tu vehículo, o quizás en diferentes herramientas que tú puedas tener alrededor de tu casa, o quizás en tu cocina, cuchillos inoxidables que pueden pasar bajo las inclemencias del tiempo y no les sucede absolutamente nada. Basta con limpiarlos y su brillo vuelve a renacer. Eso es lo que es el acero inoxidable. ¿Por qué te menciono este ejemplo de la espada de acero inoxidable y que está hecha en más de un 98% de hierro que se corroe, de hierro que se destruye y vuelve al polvo muy fácilmente? Es por lo siguiente, porque la persistencia es en el ser humano de la misma manera que es la aleación que hace tan fuerte al hierro inoxidable, porque la persistencia en el ser humano es tan igual como es el carbono que se le agrega al hierro oxidable, al hierro que se corroe, que se destruye fácilmente y regresa al polvo. De la misma manera, la persistencia hace el mismo trabajo en el ser humano. Cuando le agregamos persistencia a nuestros estilos de vida, cuando le agregamos persistencia a la manera en cómo operamos, a nuestro estilo o manera de operar como líderes, comenzamos a tener la resistencia de lo que es la fortaleza del acero inoxidable. Hace un par de años vi a una conferencista escritora neozelandesa llamada Lucy Hone, una experta investigadora en más de 20 años en lo que es el área de la resiliencia. Y me llamó muchísimo la atención. Tenido una experiencia muy dolorosa, pero que a partir de su capacidad de ser resiliente pudo salir avante, y no solamente eso, sino que pudo estar del otro lado de la mesa al ser víctima de una historia, de una tragedia. Una historia que contaba en una de las 20 conferencias de TED Talk más escuchadas en el 2020. Y es que en un día de campo junto a una familia amiga, su hija de 12 años decidió viajar en el auto de su amiga junto con su amiguita, hija de la familia, de 12 años también. Apenas habían arrancado del lugar donde vivían hacia el lugar donde se dirigían y un auto les chocó, matando a las tres, a la mamá, a su hija y a la hija de su amiga instantáneamente. Fue un proceso tan doloroso donde pudo aplicar de una manera increíble todas las investigaciones que había hecho sobre la resiliencia. ¿Por qué te menciono este aspecto de la resiliencia? Es porque más adelante vas a ver cómo está de una manera muy cercana relacionada lo que es la resiliencia a lo que es la perseverancia y la persistencia. O déjame contarte otra historia de alguien que conozco muy cercanamente. En el año 1997, apenas alrededor de 25, 26 años quizás, disfrutando de un verano muy caluroso, tratando de surfear, de repente una ola lo dobla hacia atrás, causándole lesiones graves en su columna vertebral. Después de 10 cirugías, más de 100 procedimientos semiquirúrgicos, incontables visitas y cientos de sesiones de fisioterapia de todo tipo, de las que te puedas imaginar, está aquí ahora hablándote y diciéndote que pude haber sido parte de la estadística, fácilmente pude haber sido presa del diagnóstico y quedar paralítico en una silla de rueda. Pero la fuerza de lo que es la persistencia hace que te levantes, hace que tomes valentía y que no sean las circunstancias que definan tu destino, que no sean las circunstancias y las evidencias reales de las circunstancias que te definan, sino lo que tú decides hacer con tus circunstancias para poder hacer una realidad. 3 estrategias de la resiliencia que debemos de abrazar. De acuerdo a las investigaciones de esta escritora, la doctora Lucy Hone, decía que el sufrimiento es parte del ser humano, es algo que debemos de abrazar. No es bueno, no es satisfactorio, pero es algo que debemos comprender, que el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. 2, que debemos enfocarnos en las cosas que podemos cambiar, no en las emociones negativas y en todo aquello que no podemos cambiar o que no tenemos ningún tipo de control. Y 3, la manera negativa de estar pensando me está causando daño o me está causando algún bienestar. Y hacer un paro inmediatamente si es algo que un pensamiento negativo, una actitud negativa está causándome daño. Lo que necesitamos en momentos de dificultad y adversidad, cuando la vida está lejos de acercarse al cumplimiento de tu propósito de existencia, cuando tus planes sientes que se están esfumando, que se te están evaporando y sientes que el cumplimiento de tus sueños van por una senda y que tu vida va por otra,
hay algo que yo le llamo el tridente de la significancia que debemos de abrazar. Y ese tridente no es más ni menos que la fe, esperanza y amor. Fe de que todo será para bien, de que todo tendrá que cambiar. Esperanza de que hay un momento en que llegaremos a ese punto donde nuestro propósito de existencia comenzará a cumplirse de la manera que fue diseñado para nosotros, si solamente abrazamos y operamos a partir de nuestra propia esencia, a partir de lo que es ese diseño de excelencia que Dios depositó en nosotros. Y amar la manera en cómo abrazamos absolutamente todo en nuestras vidas, porque en este viaje de la vida estamos forjando un destino. Y como persona de fe, déjame compartirte que me aferro muchísimo a un verso en Jeremías 29:11 que dice que porque Dios conoce los pensamientos que tiene acerca de nosotros y que son pensamientos de paz y no de mal. 3 estrategias prácticas que podemos abrazar en momentos de adversidad, momentos de dificultad, cuando la vida está lejos de acercarse a lo que visualizamos de lo que debiese ser nuestro propósito de existencia. Y yo le llamo el tridente de la significancia, y es abrazar la fe, la esperanza y el amor. La fe de que todo va a cambiar, de que lo que visualizamos, de tener la certeza de aquello que no vemos, lo que necesitamos en momentos de dificultad o adversidad, cuando la vida está lejos de acercarse, cuando lo que estamos viviendo está lejos de lo que visualizamos como nuestro propósito de existencia, mientras operemos lo más cercano a nuestra esencia, mientras continuemos operando desde nuestra esencia, las cosas serán para bien, las cosas serán para algo mucho mejor. Estamos forjándonos para el viaje, estamos forjando un destino en este viaje llamado vida. Yo quiero compartirte en esta oportunidad 4 puertas que van a forjar ese destino que llamamos vida y que realmente no es el lugar donde culminemos, sino es la senda que forjamos a través de lo que llamamos vida. Si caminas, si pasas a través de estas puertas, si abrazas estas 4 puertas que yo le llamo, puedes estar seguro que vas a estar abrazando lo que es el dulce sabor de la significancia. Vas a estar saboreando lo que es el éxito desde la perspectiva de la significancia. Dios dio un propósito a cada persona, un destino con propósito de existencia a cada ser humano. ¿Pero cuál es ese destino? El destino es algo predeterminado, es un plan predeterminado, pero que fue diseñado y depositado en nuestra esencia. Pero el destino no es el punto final. El destino es algo que es forjado a través de día a día, de vivir un día a la vez. El destino es algo que está predeterminado en nuestra esencia, pero que dependerá de nosotros para que llegue a su cumplimiento y a su plenitud. Veamos cuáles son esas 4 puertas para forjar ese destino. Primero, la puerta de la planificación. Esta es una habilidad para organizar a corto, a mediano y a largo plazo nuestras agendas. Tu destino está predestinado por Dios, pero depende de ti si lo cumples o no. Dios lo depositó en tu esencia. Hay un diseño de excelencia dentro de ti, pero a medida que nos acerquemos a nuestra esencia es como vamos a cumplir ese propósito de existencia. Visión. Donde no hay visión, el pueblo perece, decía el sabio Salomón. El destino comienza con que nos sentemos y que planifiquemos, pongamos sobre papel, sobre una agenda, todo aquello que visualizamos para el futuro, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Una pobre planificación o no planificación en lo absoluto simplemente nos dirige a un fracaso rotundo en nuestras vidas, en tratar de forjar ese destino. La segunda puerta, la puerta de la paciencia. La paciencia te va a dar, la paciencia te va a proveer todo lo que tú quieres, o por lo menos todo lo que tú quieres y que está dentro de ese propósito de existencia. La paciencia te dará todo lo que tú quieres, pero debes esperar. La paciencia es abrazar ese proceso de espera. La paciencia es estar quieto. No significa no estar activo, sino estar quieto, tranquilo. Paciencia es la decisión de esperar por la semilla para que dé su fruto. Paciencia es la decisión de esperar para que esa semilla que ha sido plantada comience a crecer, comience a convertirse en una planta y esperar para que dé su fruto. Paciencia significa que tú escoges, que tú decides esperar por el cumplimiento de tu promesa, por el cumplimiento de tu propósito de existencia. Paciencia significa que tu prioridad continúa siendo tu prioridad. Paciencia significa que tú puedes pararte enfrente de tu prioridad hoy, mañana, en 1 año, en 5 años
Y si pudieras hablarle a su cara, podrías decirle con toda la certeza, con toda la convicción del mundo: tú continúas siendo mi prioridad. Paciencia es la forma más excelsa de confianza que el ser humano puede abrazar. La paciencia construye carácter porque nos enseña a ocupar el tiempo sabiamente. Nos enseña a esperar que la semilla de grandeza dé su fruto mientras esa planta continúa creciendo y mientras llega su temporada. La tercera puerta para forjar ese destino, la puerta de la oración. La oración es un diálogo con tu fuente de existencia. Yo, como persona de fe, yo oro a Dios. Es una comunicación entre Dios y yo. Es una comunicación entre mi fuente de existencia, Dios, y yo. Es mi manera de expresarme, de confiadamente venir y comunicarme con el creador de mi vida, con quien es mi fuente de existencia. La oración nos ata, la oración nos une a ese ser omnipotente, tu fuente de existencia. Yo, como persona de fe, puedo decir que es Dios. Si tú no eres una persona de fe, encuentra cuál es tu fuente de existencia. La oración, esta puerta de la oración, te guiará con claridad a encontrar la senda que conduce a tu destino. Te guiará a llegar y forjar lo que es esa senda hacia tu destino. Y la cuarta puerta, la puerta de la persistencia. Persistencia es esa seguridad que te da a través de la paciencia. Persistencia es lo que alimenta como con agua a lo que es la grandeza, la semilla de grandeza dentro de ti, y que día a día tiene que ser alimentada a través de la paciencia. Persistencia es ese sentido de determinación dado por Dios que declara que tu destino no será negado, que declara que tu promesa no será negada, que declara que el cumplimiento de tu propósito final es una realidad. Déjame decirte lo siguiente: perseverancia engendra la fe engendra la persistencia y la persistencia engendra la resiliencia. Por eso comencé compartiéndote la historia de esta investigadora especialista en lo que es el estudio de la resiliencia. Pero quizás te puedas estar preguntando, ¿por qué hay términos que a veces confundimos? ¿Cuál es la diferencia entre perseverancia y persistencia? Porque aparentemente son dos términos que utilizamos y los mezclamos muy a menudo. Bueno, son casi similares. La única manera en que yo podría diferenciártelos es de la siguiente manera: en pensar que la perseverancia es la actitud y que la persistencia son las series de acciones que tú tomas, que tú abrazas, que tú te comprometes para continuar yendo hacia adelante, para continuar luchando por ese objetivo, para continuar dándole forma a ese líder que necesita ser forjado en esta senda de la vida para cumplir tu propósito de existencia. En la Biblia también quizás hayas leído alguna vez sobre la historia de una viuda que fue a un rey que era muy injusto y que estaba pidiendo por justicia, pero el rey se negaba a darle justicia. El rey se negaba a la solicitud de la mujer y fue rechazada una y otra vez. Pero ella siguió regresando. La viuda siguió adelante hasta que el juez injusto cedió a su petición al final. A pesar de su condición de viuda, logró influenciar sin riquezas, sin posesiones, a través de su persistencia. La pregunta que yo tengo ahora para ti es la siguiente: ¿a qué has renunciado en el camino que deberías haber persistido? ¿Alguna vez te has dado por vencido y has renunciado? ¿Has desistido? ¿Qué sueño has abandonado por el rechazo de los demás? ¿Qué proyecto has dejado de lado después de que algunos rechazos han venido a tu vida o algunas críticas? Vuelve a ellos. Despliega ese poder que tienes dentro de ti llamado persistencia. Habrán personas que cuestionarán tu sueño. Tienes que recordar que es tu sueño y no el de ellos. No esperes que lo vivan igual que tú. Ellos no pueden compartir tu sueño porque no fueron los que recibieron el sueño. Algunos se burlarán de ti porque no tienen idea del fuego que hay dentro de ti, de ese fuego ardiente por cumplir ese sueño que tú recibiste. No saben cómo surgió ese sueño particular en ti. No son testigos de la concepción de ese sueño. Fue concebido dentro de ti y para ti y por ti. Mientras creas en ti mismo y persistas en tus esfuerzos, ese sueño se hará una realidad. La persistencia produce un camino para un avance posible
La persistencia produce el camino para ese avance que estás esperando. Hay algo a lo que el fracaso le teme, déjame decirte. El fracaso tiembla en presencia de la persistencia. Cuando persistes, los obstáculos se inclinan y dan pase a ese avance que tú estás teniendo a través de la persistencia. Es posible que hayas tenido muchos retrocesos, quizás. Es posible que no hayas avanzado como has deseado, como lo has planificado. Pero deja que el poder de la persistencia te impulse a superar lo que se interpuso en tu camino. Deja que el poder de la persistencia y la perseverancia te impulsen y te den esa fuerza para continuar luchando y no desistir. En presencia de la persistencia, el fracaso permanece en silencio. La persistencia nos permite descifrar esos códigos necesarios para alcanzar el éxito y alcanzar un éxito que sea de significancia. El último golpe que rompe la roca, la última gota de agua que termina rompiendo la roca, es tan fuerte como el primero. Puedes estar en el primer golpe, puedes estar en el golpe número 100, puedes estar en el golpe número 997. Mientras no te detengas y persistas, el obstáculo para tu éxito se debilitará. Cada golpe debilita la fuerza y acorta el viaje hasta que el fracaso finalmente da paso al éxito, finalmente da paso al cumplimiento de ese sueño, al cumplimiento del propósito final de tu existencia. Nos rendimos con demasiada facilidad los seres humanos, que ni siquiera creen en sueños y no tienen sus propios sueños muchas veces. El esfuerzo incansable de la viuda dejó al juez injusto sin otra opción más que ceder a su petición. Sigue esperando, sigue creyendo, sigue esforzándote. Mantén el fuego encendido hasta que el avance encuentre ese final feliz. Hasta que tu avance encuentre el cumplimiento de ese propósito final de existencia. La persistencia tiene el poder que nos permite conquistar lo que se supone que consume nuestra confianza, que nos ala hacia adelante, nos da la tenacidad para perseguir diariamente todo aquello que creemos. El poder de la persistencia da a otros la convicción de creer en nuestros sueños. Y esta es una responsabilidad que tenemos, porque nuestro cumplimiento del propósito no solamente se trata de nosotros. Nuestro propósito de existencia no solamente se trata de nosotros. Se trata de nosotros, pero a la vez no se trata de nosotros. Se trata de nosotros porque es nuestra responsabilidad. Tú y yo lo recibimos y debemos de cumplirlo a su máxima expresión y a cabalidad. Pero no se trata de nosotros, porque dependiendo del cumplimiento que hagamos de ese sueño, de ese propósito de existencia, servirá de inspiración para aquellos que están interconectados con nuestros propósitos. Hay muchas personas, hay otros propósitos de existencias que están interconectados con el tuyo y cuyos cumplimientos dependerán del cumplimiento que tú tengas con el tuyo. Y es nuestra responsabilidad. Así que tu propósito de existencia y el mío, se trata de mí, se trata de ti, pero a la vez también se trata de otros. Ese es el poder de la significancia. La persistencia tiene el poder de desbloquear esos códigos necesarios para llegar al cumplimiento exitoso de objetivos, de sueños, de propósitos de existencia. Solamente la persistencia nos permite prevalecer ante las situaciones inquebrantables de la vida. Nada en el mundo, déjame decirte lo siguiente, nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que ver hombres fracasados pero con mucho talento. El genio tampoco lo hará, la educación menos. El mundo está lleno de abandonados educados, el mundo está lleno de genios, pero sin una pizca de persistencia. La persistencia y la determinación por sí solas son casi omnipotentes. ¿Has escuchado el lema que dice, vamos hacia adelante? Esa simple frase, el abrazar eso como un compromiso personal, déjame decirte que ha logrado que muchos hombres y mujeres en el mundo logren sus objetivos, logren sus sueños, solamente si lo abrazan como su estilo de vida, como manera de operar. Pero, ¿cómo podremos desarrollar persistencia? Es muy fácil hablarlo, es muy fácil explicarlo quizás. ¿Cuáles son los pasos para aumentar el nivel de persistencia? Déjame darte 4 pasos muy sencillos y prácticos. El primero, ten claridad de tu porqué. Ten claridad del por qué lo estás haciendo. Al identificar el propósito profundo detrás de tu objetivo, detrás de tu porqué, empujarás a través de los momentos difíciles. Seguirás adelante aún en medio de la adversidad. Seguirás adelante aún cuando encuentres barreras para que el sueño, el propósito
que tienes de vida pueda cumplirse. Escribe en detalle. Escribe lo que significa para ti. Escribe lo que significaría no alcanzar ese objetivo. Escribe lo que significaría para el cumplimiento de tu propósito el no alcanzar ese objetivo, el no cumplir ese sueño. ¿Cuál sería el efecto secundario de no cumplirlo? ¿Cómo quedarías afectado si no lo cumplieras? ¿Quiénes serían afectados si no lo cumplieras? Segunda manera de cómo aumentar tu nivel de persistencia: alinea tus prioridades. Imagina a tu porqué al frente de ti. Imagina que es una persona y dile: eres mi prioridad. Eres hoy mi prioridad. Y piensa en mañana y dile: eres hoy mi prioridad. Y piensa en 5 años y dile: continúa siendo mi prioridad. Alinea tus prioridades. 3. Planifica las posibilidades, perspectivas y alternativas sin desviarte del objetivo principal. Identifica los diferentes medios y métodos para poder utilizar para alcanzar tu objetivo. Estoy seguro que todos podemos estar de acuerdo de que hay más de una manera para poder alcanzar un resultado. No importa cuál sea el resultado, hay múltiples vías para llegar a tu destino. Estoy seguro que si piensas en un destino en tu ciudad, no solamente hay una vía para llegar a él. De seguro hay diferentes rutas y de seguro todas te conducirán hacia él. Y 4. Actúa. Nunca se puede crear nada sin acción medible. Nunca se puede crear algo de significancia si no lo abrazas con convicción y tomas una acción determinada. Comienza y ajusta y haz lo que necesites hacer en ese camino. Recuerda que un sueño sin acción es simplemente una bella ilusión. Una y otra vez las personas a lo largo de su viaje, las personas a lo largo de forjar esa senda que conduce a su destino, visualizan, se ilusionan, pero muy pocas toman acción determinada. El hecho de que fracasan una vez no significa que sus fracasos los definan o que su proyecto no funcionará. Simplemente significa, como decía Thomas Edison, que encontraron una forma más de que no funciona. Pero eso significa que están a un paso más cerca de lograr, de llegar, de arribar a ese objetivo principal. Decide qué es lo que quieres alcanzar y establece tus objetivos de una manera muy clara. Prepárate para los obstáculos, prepárate para las adversidades y tienes que estar consciente que son parte del juego. Siempre da ese primer paso y sigue hacia adelante. Preocúpate siempre por el primer paso. No te preocupes por el paso número 10. No te preocupes por el paso 224 en un sueño de 500 pasos. Revisa, reevalúa y vuelve a revisar. Mantén el enfoque y sobre todo disfruta el proceso. Disfruta el proceso, aunque muchas veces es doloroso, pero decide disfrutar el proceso. Los sentimientos más grandiosos, los sentimientos de completar, de alcanzar objetivos importantes de significancia en nuestras vidas, siempre estuvieron acompañados de grandes obstáculos, siempre estuvieron acompañados de grandes adversidades, siempre estuvieron acompañados de grandes barreras. Y te puedo mencionar algunos. Quizás hayas escuchado hablar de Ludwig van Beethoven, más conocido como Beethoven, el pianista compositor famoso, sordo, y que a la edad de 30 años compuso su mejor trabajo musical y que siglos después continúa siendo una leyenda y continuamos escuchando. Quizás pueda mencionarte de Helen Keller, escritora, quien era sorda y ciega desde los 19 meses. Escribió 12 libros, escribió una cantidad de artículos y fue la primera persona ciega que recibió un bachelor degree de la universidad. Quizás pueda mencionarte a Ray Charles o Stevie Wonder. Bueno, si eres muy joven y no recuerdas quién era Stevie Wonder, quizás esta canción te pueda recordar. Esa canción que decía: I just called to say I love you. I just called to say how much I care. O quizás te pueda mencionar a Terry Fox. Es probable que no lo conozcas. Terry Fox fue amputado de una de sus piernas por cáncer y en 1980 organizó una maratón para encontrar y recaudar dinero para la cura del cáncer. Recorrió 42 kilómetros por 143 días. Es decir, cada día recorrió 42 kilómetros por un total de 143 días. Hasta que el 28 de junio de 1981 colapsó y murió. Pero tenía un objetivo tan claro y estaba persistiendo a pesar de las circunstancias. A pesar de que solamente tenía una pierna, estaba amputado y corría con una prótesis. No importaba, tenía un objetivo claro, estaba determinado, era persistente.
hoy en día en Canadá es uno de los héroes más grandes. Hay 14 escuelas y 15 calles con su nombre. Hay una autopista de más de 52 millas de distancia que tiene su nombre en la ciudad de Thunder Bay, Ontario. La pregunta crucial que tengo para ti es la siguiente. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es ese objetivo de significancia que es parte del cumplimiento de tu propósito final? ¿Cuál es ese objetivo que Dios ha engendrado en tu corazón? ¿Cuál es ese sueño que Dios concibió dentro de ti? Por lo que hay un ardiente deseo de cumplirlo. ¿Cuál sea el sueño? Si es algo que es parte de tu propósito final de existencia, debes estar preparado a las diferentes fases que tienen esos sueños. Primero, lo recibes, lo sueñas. Y eso sí sucede de la noche a la mañana, pero no así el proceso. Lo sueñas. Quizás fue la semana pasada, quizás fue hace un año, quizás fue en tus años de juventud, quizás fue a los 13 años. ¿Cuándo fue la concepción de ese sueño? Lo sueñas. Dios lo pone en tu corazón y muy dentro de tu esencia. La fase 2, la decisión. Esa decisión de tener la convicción necesaria y de tomar la decisión de que es parte de tu sueño y que es algo que está arraigado en lo más recóndito de tu esencia y que es parte del cumplimiento de tu propósito de existencia. La fase 3, las demoras que le dará la madurez a ti como líder y la madurez a su sueño para que sea un sueño de trascendencia, donde Dios permite demoras para que tú te prepares para ese gran sueño. La fase 4, las dificultades. ¿Qué es lo que pone a prueba si tu sueño es un sueño de trascendencia? ¿Qué es lo que pone a prueba si tu sueño tiene el carácter de ser un sueño de trascendencia para ese cumplimiento del propósito de tu existencia? La fase 5, cuando encuentras callejones sin salida, cuando casi nada tiene sentido, cuando encuentras las barreras, cuando encuentras adversidades. Es ahí donde empieza a aflorar, es ahí donde debes de abrazar lo que llamo el tridente de la significancia. Es ahí donde debes de abrazar lo que es la fe, la esperanza y el amor. La fe, porque tienes la certeza y la convicción de que es algo real. La esperanza, de que todo es para bien, de que todo es para algo mucho mejor. Y el amor, porque sabes que está arraigado tan dentro de ti, porque sabes que tu manera de operar va a estar arraigada para cumplir ese objetivo de trascendencia. La fase 6, la liberación de tu sueño. El día ha llegado, has esperado. No importa si es un día, no importa si son 1000 días, no importa si es un año, no importa si son 1000 años, pero con la misma fe, esperanza y amor, por lo que es el objetivo de tu propósito de existencia. Cuando Dios hace posible el milagro y tu sueño, tu objetivo llega al cumplimiento de trascendencia. Es importante, es majestuoso soñar. Es importante tener sueños en nuestra vida. Es importante planificar. Es importante tener objetivos que nos impulsen hacia adelante. Es importante tener una visión clara. Es importante tener un sueño que te mueva hacia adelante. Pero es crítico reconocer de que no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es crítico reconocer de que pudiste haberlo soñado de la noche a la mañana. Pudiste haberlo soñado en diferentes etapas de tu vida. En tu infancia, en tu juventud, en tu adultez. Pero lo que no va a suceder de la noche a la mañana es el cumplimiento si es un objetivo, una visión de trascendencia. Quiero compartirte algo que escribí recientemente. En medio del proceso del cumplimiento, en medio del proceso de nuestras vidas, donde debemos de abrazar no solamente la perseverancia como una actitud que nos conduzca a lo que es la persistencia, que es el conjunto de acciones que vamos a tomar para continuar luchando por lo que visualizamos. En ese proceso vamos a encontrar circunstancias, vamos a encontrar barreras, vamos a encontrar dificultades. Y yo escribía, en ese proceso vas a tener miedo, en ese proceso vas a encontrar odio de aquellos que te rechazan, en ese proceso vas a encontrar amor de aquellos que te aprecian, en ese proceso vas a abrazar la fe. Y yo escribía sobre temor versus fe y amor versus odio. Y decía que contrario al sentir común de las filosofías populares, creo que lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. Que lo contrario al miedo no es la fe, sino el amor. Porque es el amor el único que tiene la capacidad de engendrar lo que yo llamo el tridente de significancia, de manera simultánea e incapaces de subsistir individualmente si son tripartitamente genuinos: fe, esperanza y amor.
siendo el amor el mayor de ellos. Yo espero que tú también decidas abrazar la fe, esperanza y amor. No es casualidad que uno de los 12 del círculo íntimo del líder por excelencia, Jesús, me refiero al que escribió esto, Juan el apóstol, en su primera carta decía: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Paso a decir, mi fe y esperanza magnificadas y en su máxima expresión, siempre decidiré abrazar. Aunque en muchas instancias mis fuerzas parezcan desfallecer y aunque con tristeza aparente, podré a partir de la magnitud y cómo tripartitamente abrazando el amor en este tridente, el amor a mi fuente de existencia por sobre todas las cosas, amor a mí y por lo que en mí como persona y líder Dios impregnó, impregnado en mi esencia y a cumplirse a plenitud en mi propósito final de existencia. Y por supuesto, a aquellos que en mis círculos de relaciones he de encontrar en mi caminar. Lucha contra el miedo, no con fe en primera instancia, sino con amor. La fe vendrá cuando el amor eche fuera al incisivo y estresante temor. Lucha contra las dudas, no con garantías, sino con convicción. Amor tripartito y no dimitas. Lucha con amor genuino tripartito de magnitud profunda, no superficial, pero infinita, y tendrás fe y esperanza en su máxima expresión, acompañando al amor, pero no desistas. No temas, ama tripartitamente a tu fuente de existencia, por sobre todas las cosas. Ámate a ti mismo como Dios lo hace, como a la niña de sus ojos, a los otros como a ti mismo y al propósito de existencia final que Dios pensó en su corazón para ti. Ámalo y cuídalo con todas las fuerzas de tu cuerpo, alma y espíritu, tal como cuidarías y amarías a un bebé. Amigos, espero que este concepto de lo que es la persistencia, abrazando esa actitud de perseverancia en primera instancia, te pueda dar esa capacidad de abrazar lo que es lo que yo llamo este tridente de significancia: fe, esperanza y amor, para que todo aquello que tú visualizas, para que todo aquello que tú tienes en tu corazón como sueño para alcanzar y que está postergándose, para todo aquello que es parte de tus objetivos, ya sean en tu ámbito personal, profesional o de negocio, y que está retrasándose, que tú puedas tener esa fe, esa certeza y convicción de que llegará a su cumplimiento, que tú puedas tener esa esperanza, que es lo que alimenta a la fe, y que tú puedas tener ese amor tal como lo tuviste cuando fue concebido en primer lugar y lo recibiste en tu corazón. Lo recibiste porque era algo parte trascendental del cumplimiento de tu propósito. Espero que estos principios acerca de lo que es la persistencia te haya dado la oportunidad de poder renovar las fuerzas, te haya dado la oportunidad de poder sincronizar tu propósito de existencia con la fuente de tu existencia y con tu verdadera esencia. Ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio contigo. Espero que puedas compartir nuestro podcast, puedas descargarlo, que puedas agregarle valor de una manera muy sencilla a otros, compartiéndoles. Espero que este tema de este día te haya agregado valor, te haya desafiado a ser persistente, te haya mostrado esas 4 puertas que podrían darle forma al líder que estás forjando para ese viaje que conduce a tu destino. La puerta de la planificación, la puerta de la paciencia, la puerta de la oración y la puerta de la persistencia. Espero que este tema de este día te haya dado la capacidad, te haya dado la inspiración y sobre todo te haya desafiado para abrazar la perseverancia, para que pueda alimentar tu fe y que puedas abrazar con convicción, con firmeza y que no desistas a tus sueños a través de la persistencia. Ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.